Contexto histórico de los griegos. Los griegos eran innovadores. En 400 años, idearon la política y la filosofía, así como gran parte de las matemáticas y la geometría. Hipócrates sentó las bases de la medicina moderna, y Heródoto fue el primero en reflexionar sobre la historia. Las artes también pueden considerarse innovaciones griegas. Las regiones se dividían en ciudades-estados, en continua disputa. Cada una de ellas solía estar gobernada por un rey, y solo se unían entre sí para luchar contra un enemigo común. Con el tiempo se fueron desarrollando distintas formas de gobierno. Algunas ciudades eran dirigidas por una oligarquía, mientras otras contaban con un sistema democrático en el que los hombres que cumplían rigurosos requisitos económicos y sociales eran ciudadanos y contribuían al gobierno de la sociedad. La dieta griega era sana, aunque parca, y consistía en pan preparado con harina triturada en los molinos de piedra, queso de cabra, aceitunas, higos, huevos, pescado seco y vino aguado. La tierra era yerma, lo cual dificultaba el pastoreo, de modo que solo se comía carne en los días de celebración. Aunque se trataba de una sociedad avanzada, había pocos profesionales especializados, salvo los herreros, los talladores de piedra, los armeros y los joyeros. La mayoría de la gente vivía de la tierra. Los edificios públicos eran majestuosos, pero el griego medio llevaba una vida sencilla en una casa pequeña, y solo unos pocos tenían esclavos o sirvientes. En cuanto a la mujer, las costumbres diferían entre unas ciudades y otras, y variaban con el tiempo, pero los escritos griegos transmiten que las mujeres vivían en el más completo anonimato, en algunos casos segregadas de la parte principal de la casa. En cuanto al matrimonio, las mujeres no podían decidir. Se trataba de un acuerdo económico entre los padres de la novia y los padres del novio. El trabajo de las mujeres griegas, con independencia de su posición social, consistía en realizar las tareas domésticas. Las principales responsabilidades de una esposa era criar a los hijos y proveer el alimento y la ropa. Tejer era una tarea muy importante para la mujer. Era un trabajo cansado y laborioso, pues las prendas de vestir llevaban grandes cantidades de tela. Las mujeres también elaboraban artículos para el hogar, como colgadores de pared, colchas y cojines. La mujer de clase alta también tenía esclavas y sirvientas que supervisar. Las mujeres tenían que bañar a sus maridos. Una joven de familia acomodada recibía de su madre o de su aya la educación necesaria para saber administrar su casa, aprendía a leer, a escribir, a hilar, a tejer y a bordar. También se enseñaba a las mujeres a cantar, tocar un instrumento y bailar, actividad a la que se dedicaban tanto para hacer ejercicio como para entretener al marido. Los hombres griegos llevaban ropa muy sencilla, la mayoría de las prendas se obtenían de un rectángulo de tela. El cosido era mínimo, pues las prendas solían llevarse envueltas o drapeadas. La tradición determinaba la manera en que los hombres y las mujeres se colocaban la ropa. La antigua Grecia puede considerar como suyos 4 estilos de vestir: el minoico cretense, el micénico, el arcaico y el clásico. Cada uno recibe su nombre de la época en que apareció, y eran fiel reflejo de los valores reinantes en la sociedad. Las prendas de la Grecia arcaica giraban en torno a los elementos básicos de la túnica y chal, y servían para enmarcar y dar forma al cuerpo de un modo específico. En la época clásica la tela era más suave, y los drapeados fueron adquiriendo mayor refinamiento, de modo que la ropa caía de manera natural sobre el cuerpo. Se cortaba y se cosía lo mínimo posible, y la atención se centraba en los drapeados. En su forma ideal la ropa debía ser tan fina que resultara difícil diferenciar entre cuerpo y tela. La prenda indispensable del vestuario era el chitón, o túnica, que llevaban tanto los hombres como las mujeres. Se trataba de una pieza de tela de lana, rectangular y de gran tamaño, envuelta sobre el cuerpo, cubría el brazo izquierdo y dejaba el derecho al descubierto. Se sujetaba en el hombro izquierdo o en los 2 hombros mediante alfileres o broches llamados fíbulas. El chitón podía llegar a la altura de la rodilla o del tobillo, pero su longitud variaba de acuerdo con la posición social de una persona que lo llevara. Los modelos más lujosos podían teñirse, bordarse o llevar un ribete adornado con diseños geométricos u otros elementos decorativos. Una prenda habitual de las mujeres era el peplo dórico, que se llevó hasta comienzos del siglo VI a.C. Inicialmente era un simple rectángulo de lana tejida.
Medía 180 centímetros de ancho y su longitud correspondía aproximadamente a la mitad de la altura de la persona. Se llevaba drapeado envolviendo el cuerpo, y se sujetaba en los hombros con alfileres o fíbulas. La tela sobrante se doblaba hacia arriba, formando una solapa en la parte de atrás que parecía una capa corta. Existían elegantes variaciones del peplo básico. El chitón de las mujeres se confeccionaba con una tela más fina que el de los hombres y se colocaba de modo que se ajustara a la forma del cuerpo, y dentro del dobladillo se ponían a veces pesos ovalados para que quedara mejor el drapeado y se pegara más a la figura. Si las mujeres deseaban que el pecho le quedara más plano, se envolvían en vendas de telas bien apretadas. El vestuario de una mujer incluía una serie de prendas claramente femeninas. El modo de vestirse seguía un ritual. En primer lugar, la mujer se envolvía con una venda de tela por debajo del pecho, luego se ponía encima una túnica de tela transparente, y finalmente se vestía con una sobretúnica corta y sin mangas. La túnica poderedórica era otra prenda elegante y femenina. Podía bordarse, e ir acompañada de joyas y de un ligero chal de hilo, o paros. Este estaba confeccionado con tela muy fina y podía sujetarse con un alfiler y adoptar la forma de un pañuelo, que se llevaba cruzado en diagonal sobre el cuerpo. Su finalidad era tanto decorativa como funcional, pues podía colocarse alrededor del cuerpo o en la cabeza para dar abrigo en invierno. La paya era una prenda externa parecida al chitón. No tenía manga, se fijaba en los hombros y se ceñía la cintura gracias a un cinturón que se abrochaba en las caderas. Las mujeres también llevaban sobre la túnica el imatión del hombre. Dentro de las prendas masculinas estaba el chitón, que en el caso de los hombres era mucho más ancho que el de las mujeres. En ocasiones las mangas se confeccionaban con un ancho de tela adicional. Otra variedad era el chitón con efecto blusa y falda, que se creaba al unir dos cinturones en la cintura y en las caderas para que la tela cayera encima de ellos. La tela sobrante podía doblarse en los hombros. La forma básica del chitón fue cambiando a lo largo del tiempo. En el siglo VII a.C. la tela no caía por encima de los cinturones y llegaba a la altura del tobillo, pero, en el siglo V, este chitón, denominado jónico, fue sustituido por una versión más corta, que llegaba solo hasta la rodilla. Este modelo era más completo y suave, a menudo se confeccionaba con hilo, en vez de lana, y podía plisarse y ceñirse en la cintura con la ayuda de un cinturón. Unas fíbulas pequeñas sujetaban la tela horizontalmente sobre los hombros para formar las mangas, que se cosían en lugar de sujetarse con alfileres. El imatión era otro elemento indispensable del vestuario masculino. Durante el período arcaico, se trataba de una prenda corta, parecida a un capote, confeccionada con un rectángulo de lana y se llevaba sobre los hombros. Se envolvía alrededor del torso, se pasaba por debajo del brazo izquierdo y se sujetaba en el hombro derecho, de modo que la tela sobrante cayera sobre el brazo derecho y pudiera sujetarse con varios alfileres pequeños. Otro método aún más sencillo de drapeado, consistía en poner la tela alrededor de la espalda, de manera que los extremos sueltos cayeran por el antebrazo. Cuando el imatión se empezó a fabricar con lana más ligera, se convirtió en una prenda más versátil. Llegó a medir 360 por 150 centímetros y se drapeaba para darle un aspecto más elegante. La clámide era una prenda corta y oblonga que se sujetaba en el hombro derecho, se llevaba a veces encima del chitón que llegaba hasta la rodilla. El período helenístico que se inició tras la muerte de Alejandro Magno, fue la época en que se ornamentó más la vestimenta griega, en parte gracias a la introducción del algodón, la seda, las hebras de oro y plata procedentes de Italia. Cambió el corte de los vestidos y, como motivos decorativos, se utilizaban bordados orientales u adornos metálicos. La indumentaria de la época helenística destacaba la individualidad de la persona. Fue un periodo de prosperidad para los griegos gracias a una economía mercantil floreciente, y los lujosos géneros empleados para confeccionar la ropa reflejaban la riqueza del momento. La lana y el hilo eran los tejidos más utilizados en la antigua Grecia. Al tejerse estos materiales, se obtenía una gran variedad de texturas, desde las muy finas y vaporosas hasta las muy pesadas. El fieltro de lana se utilizaba para las gorras y los sombreros, y la lana se utilizaba para el imatión y para la clámide. La seda importada de China fue incorporada al vestuario griego en el período helenístico.
La textura debía ser rugosa e irregular, similar a la textura de la seda salvaje o santún. El hecho de que las prendas de lana fueran las predominantes en la indumentaria de la antigua Grecia significa que la mayor parte de la ropa tenía una tonalidad blanquecina, a menos hasta que se introdujeron nuevos tejidos durante el período arcaico. Las capas se teñían a menudo de colores oscuros, como rojo óxido y marrón terroso. Hacia el siglo V empezaron a aparecer prendas de otras tonalidades. La vestimenta de los guerreros también era de colores. La clámide de los soldados se decoraba con bandas de color en los ribetes superiores del cuello y los hombros o debajo de las costuras del costado. Los ribetes de las prendas también se teñían. Asimismo, se realizaban tinciones sobre la tela con motivos propios de la arquitectura y la pintura de las vasijas, como por ejemplo, líneas onduladas, cenefas redondeadas, dibujos de animales y plantas. Aunque los griegos andaban descalzos dentro de la casa, únicamente las personas de clase baja iban descalzas fuera del hogar. Tanto los hombres como las mujeres llevaban sandalias, que podían atarse de varias maneras. La sandalia básica tenía una serie de tiras en forma de abanico que pasaban entre los dedos de los pies y llegaban hasta el tobillo. Las tiras eran pequeñas y ligeras, de modo que el pie quedaba casi desnudo. Las sandalias eran confeccionadas con cuero labrado o color púrpura, llevaban ribetes decorados que se adherían a ellas mediante un cierre que colgaba de una hebra de cuero trenzado. Las botas eran el calzado habitual de soldados, cazadores y hombres activos. La mayoría llegaban a la altura de la pantorrilla, algunas se ataban con cordones, y otras se sujetaban al pie con una correa que se entrecruzaba en la punta. Para parecer más altas, las mujeres pegaban unas suelas de corcho a la base del calzado. Los griegos llevaban joyas para hacer ostentación de su riqueza. Se han encontrado pendientes, brazaletes, collares, broches y anillos, fabricados con metal y piedras semipreciosas, entre ellas, calcedonia, cornalina, amatista, cuarzo en color rosa, verde y gris, también cristal de roca, lapislázuli, turquesa, granate y calcita cristalina. Además se utilizaban metales preciosos tanto para joyas como para piezas decorativas. El oro se extraía, en cantidades muy pequeñas, de minas situadas en puntos lejanos de Tracia y Macedonia, y en unas pocas islas del Egeo. Se importaban joyas de Oriente, y más tarde, durante lo que se conoce como periodo orientalizante griego, se copió el estilo oriental de hacer joyas. Hacia el siglo VI a.C., cuando se empezó a apreciar el valor del oro, ya se había desarrollado una economía impulsada por las monedas en este metal, lo que llevó a un aumento de la difusión de las joyas fabricadas con él. Las mujeres cuidaban a diario el estado de su piel. Usaban productos depilatorios para hidratar la piel y eliminar el vello, por la noche se aplicaban en el rostro mascarillas de carne, que se quitaban al día siguiente con leche, y se friccionaban el cuerpo con ungüentos, pomadas y aceites. Estos se empleaban con fines terapéuticos, al igual que las grasas animales. La grasa de oca y la mantequilla se utilizaba en cosmética. Tanto los hombres como las mujeres se lavaban los dientes, y después del baño, se frotaban el cuerpo con una estrígila, un utensilio que tenía una función similar a la de los actuales cepillos corporales. Los hombres se mantenían en buena forma física. La gimnasia, un ejercicio físico que a menudo practicaban desnudos, era un modo de vida para los griegos. Se enseñaba educación física a los jóvenes, y todas las ciudades tenían un gimnasium. Una red de edificios similar a un campus universitario, que incluía una palestra, un complejo dedicado al ejercicio, que incluso disponía de vestuarios y duchas. Aunque las mujeres tenían prohibida la entrada en la palestra, se las animaba a conservar la figura. Los griegos creían que el cabello tenía un profundo significado religioso y simbólico. A las novias se les cortaba el cabello el día de su boda para simbolizar su humildad y la renuncia al orgullo, y, durante la ceremonia, las vírgenes ofrecían un mechón de cabello a las diosas. Un marido podía afeitar la cabeza a su esposa si ésta le era infiel. Los chicos no se cortaban el cabello hasta que aparecían las primeras señales de vello facial, momento en que lo ofrecían en sacrificio a Apolo. Inicialmente, los estilos de peinados de hombres y mujeres eran similares. Los antiguos griegos llevaban el cabello de cualquier color, desde rubio hasta negro. No obstante, admiraban la tonalidad rubia,
y algunas personas se esforzaban por aclararse el cabello, lavándolo con flores amarillas o utilizando un ungüento especial. Más tarde, hacia el siglo VI a.C., los hombres empezaron a llevar el cabello corto. Al principio, los peinados masculinos eran muy recargados, con rizos formando una corona alrededor de la frente o trenzas enrolladas en la cabeza. Sin embargo, acabaron por simplificarse y, a partir de ese momento, el cabello largo se consideró afeminado, solo aceptable para ancianos, jóvenes o niños. Algunos hombres llevaban bisutería en el cabello. Las mujeres jóvenes se dejaban el cabello suelto, y las ancianas lo llevaban largo y suelto por encima de los hombros. Los griegos consideraban que la frente baja era una marca de belleza, razón por la cual se peinaban a menudo el cabello de forma que disimulara su tamaño. Las mujeres llevaban también el cabello con una raya en medio, ondulado, mediante planchas calientes, y hacia atrás, con las orejas al descubierto. A veces se separaban del resto del cabello 3 o 4 mechones, o rizos en espiral, y se peinaban de manera que cayeran por la frente, mientras que el resto del cabello quedaba suelto atrás. Hacia los siglos VII y VI a.C. el cabello se recogía mediante una tira, cinta, diadema o cadena de perlas. Las mujeres de rango elevado llevaban en el cabello hermosos accesorios, como espirales de oro y tiaras de plata y bronce. En el siglo V a.C. se popularizó otro estilo. Las mujeres se peinaban el cabello hacia atrás y se lo recogían con una cinta, un triángulo de tela o un pañuelo doblado. Hasta la época de Alejandro Magno, las mujeres solían llevar cintas atadas en el cabello, después los peinados se hicieron más refinados, los moños se sujetaban con horquillas adornadas y durante el período helenístico se realzaban con rizos pequeños y tirabuzones. También se utilizaban pelucas. Las mujeres griegas se lavaban el cabello con agua perfumada. Los productos que utilizaban para el cabello incluían aceites y perfumes. Los aceites se aromatizaban con toques florales, como el amaricium de aceite rosa, originario de la isla de Kos. Aunque el rubio era el color de cabello preferido, hombres como mujeres se lo teñían de otras tonalidades utilizando polvos de color oro, blanco, ébano, azul cielo, miel y rojo, que se eliminaban con un lavado. Aunque se aplicaban tintes y postizos, alterar el color natural del cabello dejó de verse con buenos ojos, tal como ocurrió con los productos cosméticos. La barba tenía un significado simbólico. Durante la Grecia micénica y en la época arcaica, los hombres llevaban barba, auténtica o postiza, y a menudo cortada en punta o en forma redondeada. En la época clásica, solo se la dejaban los ancianos y filósofos. Los esclavos, por su parte, se dejaban crecer la barba pero se rasuraban la cabeza. En el siglo V a.C. se puso de moda llevar solo bigote. Con el tiempo, el hecho de que los hombres mostraran vello corporal fue pasando gradualmente de moda. El ideal de hombre era joven y de piel suave. Los sombreros de los hombres eran muy altos. Existían distintos tipos de sombrero cónico, el truncado, el de ala pequeña y el truncado extendido. En la Grecia clásica apareció también el gorro frigio, que acabaría siendo el modelo para los gorros medievales y para el gorro de la Revolución Francesa. Otro estilo muy conocido es el sombrero en forma de pagoda, introducido después de la campaña de Alejandro Magno en el Lejano Oriente. El pilos era un gorro sin alas, confeccionado con fieltro o con lana, que a veces se llevaba debajo del casco. Las mujeres de la Grecia clásica utilizaban pañuelos, que se colocaban de modo que dieran 2 vueltas a la cabeza. El sacus era un estilo de sombrero clásico que llevaba una borla en la parte posterior, así como mallas o redecillas para sujetar el cabello hacia atrás. Una forma muy común de tocado era la Stephanie, que era similar a una tiara. El petazos lo llevaban las mujeres, y a veces los hombres en los viajes. Se trataba de un sombrero para protegerse del sol, fabricado con paja entretejida. Tenía un ala que podía ponerse arriba o hacia abajo, así como una solapa que caía hacia una oreja. El petazos podía abrocharse en el cuello con una cinta que colgaba al ponérselo en la cabeza. En las ocasiones festivas, se llevaba con cintas de vivos colores. Instituto Niden. Si te gustó este contenido, haz clic en la campanita y suscríbete a nuestro canal.